Bienvenidos a otro episodio de Estudios Bíblicos Ilustrados. En esta ocasión para el segundo video de la serie de estudios acerca del santuario. En el primer video de esta serie de estudios estuvimos hablando acerca de lo que es un tipo y lo que es un antitipo y la importancia de estos dos conceptos a la hora de estudiar el santuario en la Biblia. En esta ocasión lo que estudiaremos será la estructura del santuario. Más que nada los espacios del santuario y cómo estos distintos espacios estaban relacionados a unos aspectos específicos del culto que se desarrollaba en el santuario. Y obviamente vamos a ver al final la tipología, la relación de tipo y antitipo entre estos espacios y lo que se efectuaba allí. Y empezamos con el primer espacio. El primero que encontramos se conoce como el atrio o patio del santuario o tabernáculo. Y en el mismo tenemos ubicados allí dos muebles. Uno de ellos, el altar de los holocaustos, y el otro, la fuente de bronce. Ahora hablaremos un poco acerca de la simbología de estos muebles. Pero primero entender una cosa, el hombre común del pueblo de Israel, aquel que no fuese sacerdote, hasta donde llegaba era hasta el patio de la casa de Dios, no pasaba más allá. El lugar de adoración para el hombre común en Israel era el atrio. Los que pasaban al lugar santo, que es el segundo departamento, el primer cuarto del edificio del santuario o tabernáculo, pues eran solamente los sacerdotes y hablaremos de un segundo cuarto, en este caso el lugar santísimo y quién podía entrar allí en especial. Ahora, ¿qué sucede? Dos muebles allí, el altar de los holocaustos y la fuente de bronce. ¿Qué relación tipológica hay en cuanto a ellos? Pues mira, el altar de los holocaustos era el lugar donde se quemaban los sacrificios. Allí iba el adorador sacrificaba su animal, por la razón que fuese, entonces el animal se procesaba de distintas formas, se le sacaba la piel y unas cuantas cosas, y se quemaba en el altar de los holocaustos. Y allí era que era aceptado como grato aroma a Jehová. Ahora bien, en este sentido podemos entender claramente que el altar de los holocaustos nos está apuntando a la cruz del Calvario, al lugar donde Cristo fue sacrificado por nosotros. No hay similitud, obviamente, entre una cosa y otra, porque el altar de los holocaustos envuelve fuego y la cruz del Calvario no, y no hay mucha similitud en muchos de los detalles, pero hay que entender que la relación de tipo y antitipo no siempre es fiel en todos los detalles. Lo que importa como tal es el aspecto general. Y dado que el altar de los holocaustos era donde eran sacrificados los animales, y Jesús fue el sustituto sacrificado por cada uno de nosotros, no podemos ver sino que el altar de los holocaustos apunta o apuntaba a la cruz del Calvario, a pesar de que en sus detalles no se parecen y que los mismos judíos no sabrían hasta que sucediese el asunto de la cruz que ese sería el lugar donde sería sacrificado nuestro Señor. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la fuente de bronce? Aquí quiero dejar algo en claro, no todo lo del santuario tiene simbolismos, no todo presenta un tipo del cual debemos buscar un antitipo, mucho cuidado, porque tendríamos que buscarle también significado a los velos, a las cortinas que hacían la verja exterior, a las columnas del santuario, a las tablas, a las bases de plata, a los cuchillos, a los tenedores, a todo lo que se utilizaba. Y ustedes saben que pues no hay que hacer eso. Muchos de estos utensilios eran simplemente para poder funcionar, hacer funcionar el sistema de sacrificios. Y en este caso, tenemos que entender que podemos buscar símbolos, sí, pero la Biblia tiene que apuntar a esos símbolos. La Biblia tiene que presentar las relaciones tipológicas. Si la Biblia guarda silencio en cuanto a algún aspecto, nosotros debemos guardar silencio también. Y la Biblia no menciona nada especial en cuanto al culto que se efectuaba en el santuario y la fuente de bronce. La fuente de bronce simplemente era el lugar donde se reservaba agua, podemos entender, para que los sacerdotes y las personas se lavaran, porque estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de sangre, estamos hablando de muchos elementos que envuelven ensuciarse las manos y el Señor ama la limpieza y en este sentido pues la fuente de bronce era el lugar donde tenía allí agua almacenada para poder hacer la tarea de la limpieza.
y que los sacerdotes estuviesen siempre limpios a la hora de entrar al próximo lugar. Y ahora vamos al próximo lugar, el lugar santo. Dentro del edificio en sí, del tabernáculo o templo, lo primero que encontramos es el lugar santo. Y allí también hay unos muebles. Hay al lado norte una mesa con panes, la mesa de los panes de la presencia o panes de la proposición. Al lado sur hay un candelabro o una lámpara de 7 brazos, muy especial, el famoso menorá. Entonces, al lado oeste, y esto hay que decirlo, ¿verdad?, por puntos cardinales, porque así mismo está dispuesto el lado norte, la mesa, el lado sur, el menorá, y el lado oeste, pues allí tenemos el altar del incienso. Y te preguntarás por qué hay que ser tan específico en cuanto a los puntos cardinales y la ubicación de estos muebles en el lugar santo. Hay algo que podemos entender en cuanto a esto, y lo encontramos en el libro de Ezequiel, y es que aparentemente Dios dispuso así las cosas para que cuando la persona entrara al atrio, al patio, ustedes deben entender que todo estaba alineadito, ¿verdad? La persona entraba al atrio y tenía de frente el tabernáculo, de tal forma y manera que él estaba ubicado hacia el oeste. Si está ubicado con su rostro hacia el oeste, aquel está dando la espalda, le está dando la espalda al este. ¿Qué pasaba en el este? El este es el lugar del nacimiento del sol, es por donde el sol sale todas las mañanas, y el oeste es el lugar por donde el sol se pone, o el sol muere, como decían en la antigüedad. Y con eso nada más podemos entender que se dispuso de tal forma el santuario y todos sus elementos fueron organizados de tal forma para que cuando llegase el adorador le diera la espalda al nacimiento del sol, al punto cardinal por donde sale el sol. Con esto se estaba rechazando la adoración al sol. Y esto lo podemos entender según lo presenta la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, porque todo tiene una razón de ser y cuando la Biblia menciona ese aspecto, tenemos que entender que era por una razón. Mira lo que dice, por ejemplo, aquí sucedió al contrario, lamentablemente, en Ezequiel capítulo 8, en el versículo 16, dice, enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor. El profeta fue llevado allí en visión. Y a la entrada del santuario del Señor, entre la entrada y el altar, había unos 25 varones de espaldas hacia el santuario, en vez de estar dándole el rostro al santuario, y sus rostros hacia el oriente postrados adorando el sol. Aquí tristemente lo que se presenta es un momento de apostasía de Israel en el cual estaban dándole la espalda a Dios y estaban adorando a los dioses falsos, entre ellos el sol, pero de haberse hecho las cosas como estaban originalmente dispuestas de parte de Dios, cada adorador que entraba al santuario estaba rechazando la adoración al sol. Por eso es que las cosas están ubicadas en un punto cardinal en específico. Pero dejando eso atrás, lugar santo. En el lugar santo encontramos la mesa de los panes, encontramos el menorá, encontramos el altar del incienso. ¿Podremos encontrar alguna relación simbólica o tipológica en estos elementos? Podemos decir que sí, pero no me gusta decir que los elementos que encontramos aquí mantienen una relación tipo-antitipo. De eso podremos hablar luego, es que aquí el tema se puede volver un poquito complejo. Muchas cosas del santuario, en especial lo que son los muebles, podemos entender que no nos están apuntando fijamente a una cosa, sino a una serie de cosas. Están evocando distintos elementos en términos simbólicos. Por ejemplo, tomemos la mesa del pan de la presencia o pan de la proposición y encontramos allí 2 hileras de 6 panes. Obviamente, el número 2 era muy importante en Israel, como lo es también para la iglesia cristiana. ¿Cuántas eran las tribus? Eran 12 tribus. ¿Cuántos eran los patriarcas del pueblo de Israel de donde salieron las tribus? Pues eran 12. Igualmente, los apóstoles del Cordero son 12. Así que podemos ver allí algo de relación. Pero en cuanto al pan en sí, ¿qué sucede? ¿Qué podemos entender? Pues podemos entender varias cosas. Jesús dijo en cierta ocasión que Él era el maná que descendió del cielo, que Él era el pan de vida. Pero igualmente encontramos que la Biblia reclama el mismo simbolismo para hablar de la palabra.
Por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando Jesús le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que de paso Cristo estaba citando un versículo del Antiguo Testamento, de la Torá. Y no es para menos porque a través de la Biblia es que nosotros conocemos a Jesús. Así que no habría problema en que se resaltara el símbolo de ambas cosas, de la palabra y de Cristo, que es el objeto del cual habla la palabra. Y con el menorá encontramos lo mismo, la luz. Obviamente era un objeto con un aspecto funcional, porque alumbraba el cuarto, que si no estaría a oscuras porque no tenía ventanas. Igualmente los panes tenían un aspecto funcional porque eran comida para los sacerdotes, específicamente dice la Biblia. Pero además del aspecto funcional podemos ver unas cosas que el menorá evoca unos símbolos. De nuevo, Jesús dijo en cierta ocasión, yo soy la luz del mundo. Y en el Salmo 119, 105 encontramos que la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Así que encontramos de nuevo la relación de que se exalta la Biblia, pero se exalta la Biblia por el objeto que ella exalta, que es Cristo Jesús, que es la luz. ¿Qué podremos decir en cuanto al altar del incienso? El altar del incienso, pues también nos muestra algo, la palabra de Dios interesante. Por ejemplo, si buscamos en el Salmo 141, vamos a encontrar que se nos habla, se nos menciona que su simbolismo tiene que ver muchísimo con, o tiene que ver directamente con la oración. Salmo 141, versículos 1 y 2 dice, Señor, a ti he clamado, apresúrate a venir hacia mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Suba mi oración ante ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así que allí encontramos una relación simbólica bastante directa en el paralelismo que muestra ese salmo, que mi oración suba ante ti como el incienso. Y en el libro de Apocalipsis se ve más claramente también esta relación, porque los que presentan el incienso lo presentan junto con las oraciones de los santos. Muy bien. ¿Qué podemos decir hasta ahora en cuanto a los lugares? Si pudiésemos decir una palabra clave que recogiese para qué era importante el atrio, podríamos decir que era el lugar del sacrificio. Y en cuanto al lugar santo, ¿qué pudiésemos decir? Pues una vez se hacía el sacrificio, el sacerdote hacía su labor en el lugar santo. De eso hablaremos en otro video. Pero con eso podemos decir que el lugar santo es el lugar de la mediación. ¿A qué exactamente nos referimos por mediación? Pues te lo explico rápidamente. El ser humano necesita a alguien que sirva de puente entre él y Dios, dado que por causa del pecado no podemos tratar directamente con él. Esa es la función que cumple Cristo, la de ser un mediador o puente de conexión entre el hombre y Dios. La función mediadora de Cristo está representada mediante el tipo de los sacerdotes. Hay que recordar que en el atrio se resalta el sacrificio de Cristo bajo el tipo o símbolo de los sacrificios, pero en el lugar santo lo que se resalta es la mediación o intervención constante de Cristo en nuestro favor bajo el tipo del sacerdote. Por eso encontramos allí pan, luz e incienso. Cristo es nuestro sustento, Él es nuestra luz y nuestras oraciones son constantemente contestadas gracias a Él. Esto requiere mayores explicaciones, cosa que haremos luego, pero el cuadro general es sencillo. En el atrio se resalta simbólicamente el sacrificio de Cristo y en el lugar santo se resaltaba simbólicamente la mediación de Cristo, su labor sacerdotal por nosotros. De manera que en el atrio está el lugar del sacrificio y en el lugar santo el lugar de la mediación. En el atrio se hacía el sacrificio por el pecado, pero en el lugar santo se hacía la intervención, la mediación por el pecador de parte del sacerdote. Nos faltaría un lugar, y ese lugar es el lugar santísimo, pero el mismo lo tocaremos en el próximo video. Si te ha gustado este video, por favor, regala un like y considera suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no pierdas los futuros videos que estaremos haciendo sobre este y otros temas. Y como siempre, que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.